Hola, soy Sandra Rangel. Acompáñame a realizar este hermoso lazo. Utilizaré los mismos materiales que he usado en la realización del bolsito para el teléfono. En la descripción te dejo un enlace para que puedas verlo. Para comenzar el lazo voy a tomar como referencia la medida del bolsito en plano. Realizo el nudo de inicio y realizaré cadenas hasta alcanzar la medida que he tomado antes. He realizado 21 cadenas más el nudo de inicio, tengo 22 puntos en mi tira de cadenas. Voy a marcar la cadena que está a 2 puntos del gancho para realizar mi primer medio punto sobre él. Marco ese primer punto y continúo realizando medios puntos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. En el centro voy a realizar 4 puntos deslizados para que esa parte quede más estrecha y sea más fácil ponerle la pieza central del lazo. Realizo 1, 2, 3 y 4. Y para finalizar la vuelta voy a realizar 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, culminando esta primera vuelta con 8 medios puntos al inicio, 4 puntos deslizados en el centro y 8 medios puntos al final. Tengo en total 20 puntos. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena de subida que no cuenta. Giro el tejido y comenzaré a realizar medios puntos. En el bolsito realicé los puntos de la forma tradicional sobre las 2 hebras, pero esta vez voy a realizarlos sobre las hebras traseras, como se puede apreciar en el video. Todos los puntos de aquí en adelante los realizaré de esta forma. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora me corresponde realizar los 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Realizaré nuevamente medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta segunda vuelta será la que repetiré hasta alcanzar el tamaño que deseo, 14 vueltas aproximadamente. Ya he realizado 2 y voy a realizar una tercera para que te quede bien claro. Realizo una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. Giro el tejido y realizaré 8 medios puntos. Recuerda que estoy tejiendo sobre las hebras traseras. Llevo 1 y lo marco. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realizaré ahora 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Y terminaré la vuelta con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retiro el marcador y realizo el último punto. 8. Continuaré tejiendo esta vuelta que les he mostrado hasta alcanzar la altura que desee. He terminado la vuelta número 10 y quería mostrarles cómo se ve el lazo hasta ahora. Con solo 10 vueltas se ve bien y pudiera ser perfecto para otro proyecto. Voy a realizar 4 más para culminar. Ve haciendo pruebas con tu lazo para que te quedes con la medida que deseas. He culminado mis 14 vueltas. Voy a hacer una cadena para asegurar. Corto la hebra de hilo y esta hebra la esconderé posteriormente con aguja lanera. Voy a dejar a un lado esta parte del lazo para realizar la parte central. Comienzo con el nudo de inicio y realizaré 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Marco la segunda cadena y realizo medios puntos. 1, 2 y 3.
Subo con una cadena que no cuenta y giro el tejido. Y realizaré 3 medios puntos de la forma tradicional. 1, 2 y 3. Repetiré esta vuelta de 3 puntos hasta alcanzar una medida que bordee el lazo. Y así me ha quedado. He realizado 10 vueltas en total. Voy a hacer una cadena para asegurar y dejar hebra larga para coser a la otra pieza. Corto la hebra, la ajusto y voy a sostener el lazo por el centro, haciendo un poco de presión para ajustar un poco más los puntos y sea más fácil poner la pieza central, poniéndola por encima y giro las piezas para coserlas por la parte trasera. Con aguja lanera voy a tomar un punto de la parte que me queda por debajo y un punto de la que tengo por encima. E iré dando puntadas asegurando que quede bien cosida esta pieza. Anudaré las hebras para asegurar el tejido y que no se vaya a zafar. Y esconderé todas las hebras de los hilos por entre los puntos. Y de esta forma me ha quedado el lazo. He dejado una hebra larga de hilo para coserlo al bolsito. También pudieras pegarlo, pero quedará más fuerte si lo coses. La cuerda es la misma que he usado para el bolsito. Y de esta forma me ha quedado el lazo cosido al bolsito. Este lazo también lo pudieras usar en otros proyectos. Agregándole una pinza o una goma para el cabello, se vería de esta forma. Gracias por acompañarme en esta aventura. Suscríbete a mi canal, déjame un like o un comentario, un abrazo y hasta un próximo video.